Buenas noches y bienvenidos a uno de los últimos debates del año 2013, porque en 2014 volveremos con más temas y con más asuntos de polémica. Estamos cerrando el año y es hora de empezar a hacer balances. En esta ocasión queremos dedicar la siguiente hora de programa para analizar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y cómo ha transcurrido la vida política regional a nivel de las Cortes de Castilla-La Mancha. Para ello nos acompañan en plató María José Agudo, diputada regional del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y Luis Santiago Tierraseca, diputado regional del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Si tuviéramos que resumir de alguna manera cómo ha transcurrido el trabajo que hacen los diputados regionales, el trabajo que hace el Gobierno regional, la política regional en sí misma durante este año 2013, ¿cómo lo resumiríamos, María José Agudo? Pues como un año muy intenso, de mucho trabajo y además pues sin dinero, muy poco dinero para todo lo que se ha podido hacer. Creo que ha sido un año de cumplir compromisos, han cumplido compromisos muy importantes que últimamente en las encuestas de un periódico regional de este fin de semana así se han valorado, como todos esos esfuerzos, esos compromisos de la presidenta, el quitar todas las instituciones que estaban duplicadas, reducir el número de diputados, nuestros propios sueldos, los pluses de exaltos cargos, es decir, muchos compromisos en todo lo que ella dijo a principio de año y también luego mucho trabajo desde todas las consejerías y desde todas las direcciones generales. Luis. Bueno, yo comparto con María José que ha sido un año de trabajo intenso, al menos desde el ámbito parlamentario, que es lo que nosotros vivimos todos los días, agravado, yo creo, por una circunstancia, y es el hecho de que a los diputados se nos ha quitado la dedicación exclusiva, lo que hace más complicado, más difícil, el poder trabajar full time, digamos, y dedicarte a lo que es la labor de un parlamentario, que en contra de lo que piensa mucha gente no es acudir a los plenos y levantar la mano, es mucho más. Y bueno, hay que hacerlo, hay que reunirse con colectivos, hay que preparar ruedas de prensa, hay que prepararse las intervenciones en las comisiones, en los plenos, hay que estar un poco al tanto de lo que es la obligación de un diputado, que es plantear iniciativas, controlar la acción del gobierno, en fin. Yo creo que este año ha sido más complicado por eso, porque desde luego yo hablo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que conozco, hemos tenido que recomponer lo que es la estructura del propio grupo parlamentario y adaptarnos a esa circunstancia que desde nuestro punto de vista creo que es un error y que coarta de manera importante lo que es la actividad parlamentaria y la obligación que tiene un parlamentario, que para eso lo han elegido. Y en lo que es en el ámbito, digamos, del balance de año político que estamos ya terminando, bueno, pues yo, en contra de lo que opina María José, no creo que haya habido cumplimiento de ningún compromiso. Los compromisos que Cospedal se comprometió a realizar en el discurso de investidura, y tuvimos ocasión de verlo también en el debate del Estado de la región, siguen ahí. Es decir, aquí se iba a acabar con el paro, no se iban a tocar las líneas rojas de la sanidad, la educación, los servicios sociales, no se iba a aumentar la deuda. Bueno, pues justo todo lo contrario. En ese sentido, decir que yo creo que ha sido un año negativo, hemos ido a peor, hay más sufrimiento, más pobreza y por lo tanto, desde mi punto de vista, pues no ha sido un año bueno. En cuanto a esa retirada de sueldo, por así decirlo, entre los diputados regionales, aunque a unos les parezca mal la medida y a otros les parezca bien, sí se han tenido que adaptar todos los diputados regionales a una nueva forma de trabajo. Eso sí que lo comparten. Sí, efectivamente, eso es lo que nos hemos tenido que hacer, todo el mundo, adaptarnos a vivir de otra manera. Ahora se percibe un sueldo cuando vas a trabajar. Sí que es lo que ha dicho él, es verdad, el diputado, el regional, el nacional. Yo también hablo de los diputados regionales, que es donde vivo y donde trabajo. La gente no puede pensar que es llegar a un sitio y levantar una mano, eso no es. El Parlamento se mueve, leyes, esas leyes hay que estudiarlas, hay que prepararlas, iniciativas, gente, sí, efectivamente lleva mucho trabajo. Lo que pasa es que la presidenta lo tuvo claro, Si se habían recortado altos cargos, diputados, se habían recortado los sueldos de los directores generales, de los consejeros, su propio sueldo se redujo en un 20%, con referencia al que cobraba el señor Barreda antes. Si se había tocado todo el personal de confianza, si se había tocado, bueno, pues ahí estábamos los parlamentarios, de alguna manera, como
pasándolo mejor que otros, y en ese compromiso con la sociedad, y decir, si menos personas pueden hacer lo mismo, bueno, pues modificaremos el Parlamento. Y los que están ahora, bueno, ese dinero va a ir dirigido siempre a políticas de empleo y a sanidad. Eso sí que ella se comprometió a hacerlo. ¿Que cuesta un sobreesfuerzo? Sin duda. Lo que pasa es que este trabajo es así, esta época es así, ha tocado a todo el mundo. La sociedad civil, todo el mundo, en menor o en mayor medida, ha tenido que hacer algún sobreesfuerzo. Ha tocado a los funcionarios. Este año, van ahora en diciembre, vuelven a cobrar su paga de Navidad, pero el año pasado no cobraron la paga. Se les redujeron el número de los días que llamamos moscosos. Han tenido que su jornada laboral ampliar media hora, es decir, todo el mundo y otras personas pues han tenido que, tener otras... De todas formas, la sociedad entera, es que vas mirando colectivo por colectivo y todos los ajustes que se han hecho han afectado a todo el mundo. Antes a lo mejor un padre que sí que tiene posibilidades, tenía un comedor, pues ahora lo tiene que pagar. Es que de todas formas ha sido un año muy malo. También hay que reconocer que a nosotros nos ha afectado, pero ha afectado a todos. Y todos hemos puesto el granito de arena. ¿Por qué no podíamos ponerlo también los parlamentarios? Gustar, no. Aceptamos la medida, no lo hemos pedido, aceptamos la medida con ese sobreesfuerzo, el mismo que de alguna manera está haciendo toda la sociedad civil de esta región. Y es gracias a todo el esfuerzo de todos por lo que vamos caminando, despacito pero caminando. Ahí están esos indicadores. Y podrá, yo creo, el gobierno en un momento dado, cuando todo esto vaya mejorando, pues abrir a otras posibilidades. De hecho, este año los funcionarios, bueno, ya se les ha equiparado determinados derechos que tienen también los funcionarios de la Administración Nacional, en cuanto a permisos, en cuanto a días, en cuanto a la sanidad, que me parecía una reivindicación justa. Lo que pasa es que no podíamos. Gracias a ese esfuerzo de ajustar, todos al final vamos a, de alguna forma, a beneficiarnos, cuando menos la región, salir para adelante. Tocaba a todos, ha tocado a todos. A los diputados regionales también. Esta medida, aunque sea polémica y aunque haya causado muchos titulares y haya ocupado muchas horas de televisión y de prensa y de radio, a los vecinos de Guadalajara o a los ciudadanos, siempre que hay un recorte por la parte política, parece que dicen, hombre, a ellos también, no solamente va a ser a un lado de la baraja. Esa parte sí que parece que la han recibido bien. Pues evidentemente, es de lógica y de sentido común. Aunque a la parte afectada, pues lógicamente... No, pero no, voy a explicarlo, no por la parte afectada. Y nosotros dijimos, y estábamos dispuestos a ello, a que se fijara no tanto un sueldo, repito, no, yo no hablo de sueldo, hablo de dedicación exclusiva, que es diferente. Y estábamos dispuestos a sentarnos a negociar cuál, desde el punto de vista, desde el consenso, el acuerdo, podía ser el sueldo digno para un diputado regional que tuviera dedicación exclusiva. Y a eso nos entró. Y además, cuando dice María José, todos hemos... No, todos no. Cuidado. El 51% del Grupo Parlamentario Popular no le afecta esta medida, en absoluto. Mientras que al resto del Grupo Parlamentario Socialista, salvo tres liberados, los 2 miembros de la mesa y el portavoz, el resto no tiene liberación, no tiene dedicación exclusiva. Por lo tanto, no es lo mismo. Dice, la gente lo ve bien. Claro que lo ve bien. Si yo salgo ahora a la calle con usted y entrevisto a la gente y digo que el sueldo de María Dolores de Cospedal es de 70.000 euros o de 60.000, de lo que sea, se reduzca a la mitad, ¿cómo no lo va a ver bien? Porque, pues sí, es evidente. Pero no se trata de eso. Se trata, en definitiva, y repito, parto de la base de que nosotros no decíamos que el sueldo tenían que ser 5, 3 o 2. No, nos sentamos. Lo que decíamos y mantenemos es que se garantizara la dedicación exclusiva de los diputados para poder ejercer su labor, y eso no se ha garantizado. Y luego, claro, es una medida ejemplar. Hombre, ejemplar, da ejemplo quien realmente ha practicado consigo mismo. Alguien que ha estado cobrando sueldos, supersueldos y sobresueldos durante los últimos 5 años, que ha ingresado en A, no sé en B, pero desde luego en A, casi 1 millón de euros, pues hombre, yo creo que la señora Cospedal dejó de cobrar 2, 3 sueldos como los que cobraba, la política mejor pagaba, dada después de, incluso por encima del Príncipe de Asturias, tuvo que cobrar un sueldo porque lo impide la ley, no porque ella lo hiciera de motu propio, ni porque... Luego, por tanto, en estos temas, repito, yo creo que, circunscribiéndonos a lo que es la actividad parlamentaria, por cierto, un parlamento
que ha quedado desdibujado, no solo por esta medida, sino porque el Parlamento funciona en función de los días que la señora Cospedal está en Castilla-La Mancha. Y por eso tenemos los plenos los jueves por la tarde y, por lo tanto, la actividad parlamentaria, los debates políticos que creo que interesarán a los ciudadanos, pasan desapercibidos. Terminar a las 11 de la noche, ¿quién termina a las 11 de la noche viendo un debate salvo que esté interesado en algo concreto? Por eso digo, se ha cercenado lo que es la capacidad democrática y la vida democrática de lo que debe ser, desde nuestro punto de vista, pues la forma, manera y modo de funcionar con absoluta normalidad y transparencia, ¿no? ¿En la reducción de un número de diputados, del número de diputados? Bueno, yo... De lo que tendremos que hablar más adelante. Yo sigo diciendo lo que dice mi grupo y mi partido, eso es sencillamente un pucherazo. En el mes de mayo del año pasado estábamos aprobando una ley y debatiendo aquí en estos mismos estudios las bondades de aumentar los diputados hasta el número de 53 diputados. Y se decía que eso era maravilloso y que además no tenía coste, porque claro, si los diputados ya no tienen sueldo, no tiene coste económico. Pero ¿qué ha ocurrido para que en 4 meses, en tan solo 4 meses, lo que se decía en el mes de mayo, en el mes de septiembre, sea justo lo contrario? Es decir, se pase de aumentar el número de diputados a reducirlos prácticamente a la mitad. Pues que la señora Cospedal se ha dado cuenta que no gana las elecciones, que no gana las elecciones. Entonces está preparando un pucherazo electoral de tal forma que, igual que se defendía entonces por parte de la señora Agudo, que eso iba a permitir que tuvieran entrada en el Parlamento regional fuerzas políticas como Izquierda Unida o UPyD, eso lo va a hacer inviable de todo el todo. Y luego, hombre, yo, con todos mis respetos, eso se hace por consenso, eso no se hace por imposición. Es la primera vez en la historia de la democracia española que, si el Congreso de los Diputados aprueba la modificación de un estatuto apoyado solo por una fuerza política, es la primera vez, no ha ocurrido nunca en ninguna autonomía, en ningún... Luego, por tanto, entendemos que eso es lo que decimos, un pucherazo. ¿Para qué? Para, de alguna forma, garantizarse, tener posibilidades de volver a ganar, porque entiende el Partido Popular que es que va a perder las elecciones. María José. Bueno, empezamos por el principio. Ha habido una encuesta este fin de semana que la saca un periódico regional, donde dice que el 90% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha aprueban y apoyan las decisiones de la presidenta Cospedal en cuanto a reducir instituciones, números de parlamentarios y sueldo de los parlamentarios. No percibir un sueldo fijo, una retribución fija. El 90% de los encuestados. Pero es que de ese 90%, el 82%, que son votantes del PSOE, lo ve muy bien. Es decir, vamos a ponernos un poco al lado de la gente, que todo el mundo ha hecho su esfuerzo. Y esto es lo que hay, y se acepta porque es, de alguna forma, ser generosos, pero con lo nuestro. Es que eso de la solidaridad, me pongo debajo de una pancarta y ayudo y pido, sí, a favor de los desahucios, de la sanidad no sé qué, de la sanidad... No, mire, esta vez ha tocado a todos, también a los políticos, también a los políticos del Partido Socialista. Por lo tanto, es solidaridad con la región, pero solidaridad con lo nuestro, con nuestro sueldo. Y con nuestro tiempo, y con nuestro esfuerzo, porque es verdad que esto nos mantiene, bueno, pues una vida muy complicada de compatibilizar y una vida muy intensa de trabajo. Eso es verdad. La presidenta se ha percibido un 20% menos de sueldo, igual que los consejeros y que los directores generales. Esos son datos, ahí están. No sé, el señor Barreda y su equipo cobraban un 20% más, por lo tanto, todo el gobierno redujo un 20% el salario. Cuando dice que la presidenta Cospedal no está, la presidenta Cospedal, claro que está. La presidenta Cospedal, aunque desde el Partido Socialista se intente decir, pero todas las medidas, y además que es una mujer con una capacidad de trabajo y que tiene las cosas muy claras. Ya les gustaría tener a los señores del Partido Socialista un líder como ella, un líder con las ideas claras, que sabe la ruta, y eso es lo que está haciendo, caminar. Sabía qué hacer desde el primer momento con esta región. Ojo lo que se encontró, no se lo deseo a nadie. Se ha encontrado una situación, la peor en la historia de la democracia de Castilla-La Mancha. Se encuentra un gobierno en el año 2011 no inmerso en una crisis solo,
sino crisis más una deuda de 10.800 millones. Y esta presidenta ha sabido poner las cosas claras, ajustar las cuentas, poner el marcador de la deuda a cero, que se pondrá desde el año próximo, ya empezaremos a cumplir la ley de morosidad. Ha conseguido que ha pagado mucho, ayuntamientos, instituciones, ONGs, particulares, mucho. El 92,7% de la deuda, decía otro día el consejero, que ya estaba pagada, de todo lo que se dejó a deber. Eso no se hace sin trabajar, eso no se hace estando en Madrid, eso no se hace por teléfono, eso se hace estando muy, muy cerca de los problemas, mucho tiempo en el despacho y además, bueno, ya la vemos, que no para. Por lo tanto, no es verdad tampoco. Los jueves por la tarde se ha decidido que sean los plenos. Los jueves por la mañana la presidenta está desde muy pronto en su despacho porque tiene Consejo de Gobierno. Es decir, ese Consejo de Ministros a nivel nacional es el Consejo de Gobierno a nivel regional. Y es cuando se toman las decisiones desde el Gobierno importantes. Se ha decidido que sea ese día el que por la mañana ella toma las decisiones con su Gobierno y por la tarde las toma con su Parlamento. Porque ella no deja de ser otra parlamentaria más. Por lo tanto, no es verdad que esté tanto en Madrid. Está mucho, porque le digo, todo lo que se ha hecho y todo el trabajo requiere mucha dedicación y muy estar pendiente de las cosas. Y respecto a lo último que le ha preguntado al señor Luis Santiago Tierraseca, la reducción de parlamentarios. Bueno, se entiende, no era nuestro Parlamento, francamente, uno de los más sobredimensionados. Vemos parlamentos de regiones uniprovinciales posiblemente más sobredimensionados. Tampoco era un parlamento excesivo en muchas cosas, pero ¿se podían recortar 1 millón de euros? Sí, y es lo que se ha hecho. Con el dinero que se recorte desde el Parlamento, desde la partida, se incrementará sanidad y empleo, que yo creo que son dos muy buenas razones para dejar de percibir ese sueldo fijo que se percibía. Y esta ley, lejos y muy lejos de ser pucherazo de nada, no. Quien gane las elecciones, que gobierne, que yo creo que es lo más justo. Quien gana, gobierna. Por otro lado, yo creo que una horquilla de 25-35, que eso es lo que nos tendremos que sentar a negociar, 25-35 diputados, se pueden hacer las cosas. Habrá que estar los que estén mucho más tiempo en Toledo, eso es cierto, pero bueno, aquí no nos obligan a estar. Si estamos es voluntariamente. Por lo tanto, en las próximas elecciones sabremos que quien va a tener que estar muchos días y muy dedicado al Parlamento. Pero que con esa horquilla 25-35 diputados se pueden tomar todas las decisiones que después lleva el Gobierno, todas esas leyes, sí, ya lo creo que sí. Uno como espectador, cuando oye hablar de la reducción de los diputados o de los cambios que se hacen en provincias pares, en provincias impares, ustedes lo habrán oído a lo largo de estos días y ya lo van a oír más también a partir de 2014, ya se lo avanzamos, puede tener la sensación de, antes de que gobernara María Dolores de Cospedal, se hicieron una serie de cambios, hubo una serie de polémica, el Partido Popular decía que el Partido Socialista, por entonces liderado por José María Barreda, quería amañar las elecciones y hacer un pucherazo electoral, ahora cambian también las normas desde el Partido Popular y quieren reducir cuando antes aumentaron los diputados regionales y desde el Partido Socialista se dice que quieren hacer también un pucherazo electoral. Uno dice, caray, es que cuando cada uno de los grupos cambia las normas del juego cada vez que entra a gobernar, esto no puede ser. Claro, por eso nosotros decimos y exigimos que lo que decía la señora Cospedal, de que iba a sacar una ley electoral por consenso, pues que lo ejercite, es decir, que se siente a negociar y que no lo imponga. Eso es lo que queremos, ni más ni más menos. Es que el Parlamento con 25-35 es viable, claro, y con 10 en una mesa de camilla se reúne la señora Cospedal y todo es viable. Hay que creer en la autonomía. El problema que tiene la señora Cospedal es que no conoce, no quiere y no está a gusto en esta autonomía. A ella le gustaría ser gobernadora civil, pero no tener el control de un parlamento. Yo pongo un ejemplo muy cercano. La Diputación de Guadalajara, con un presupuesto de entre 60 y 70 millones de euros. No sé cuánto es exactamente, pero en torno a eso. Tiene 25 diputados, todos liberados. Váyase usted al Ayuntamiento de Guadalajara, con un presupuesto de 67 millones de euros. 25 concejales. Estamos hablando de controlar, de gestionar
una cifra de 60-70 millones de euros. Y nos vamos ahora al Parlamento Regional, con otro ámbito de competencias mucho más amplias, con una problemática mucho mayor por la extensión, por la población, etcétera. Estamos hablando de gestionar más de 8.000 millones de euros. Pero muchos en sus casas piensan que también sobran concejales y diputados Sí, no, sin lugar a dudas. Y ya no hablamos de parlamentarios nacionales. Sí, es un poco, repito, si yo salgo ahora a la calle y digo reducir el sueldo de los altos cargos a la mitad, pues todo el mundo lo va a aplaudir. Y bueno, pues que además, pero no es esa la cuestión, de verdad, desde mi punto de vista, yo creo que cada uno, el que está en lo que está, debe trabajar en lo que está y debe dedicarse a ello, ¿no? Y tener un sueldo digno, el que sea. Yo no voy a fijar el sueldo digno. Si tienen que ser 1.000 euros, 1.000 euros. Si tienen que ser más o menos, no entro en eso. Pero decía la señora Agudo, es que nosotros ya hemos hecho... No han hecho recortes, no, es que no. Han hecho muchos recortes, pero no en altos cargos. De hecho, este año, en los presupuestos que estamos debatiendo para el 2014, la partida alta dirección de la comunidad autónoma de 67 millones pasa a 68 millones. Es que sube el sueldo de los 171 altos cargos y personal nombrado a dedo que tiene la señora Cospedal. Sube el sueldo en 1 millón de euros, que es lo que dicen, se ahorran quitando el sueldo a los parlamentarios. Dice, es que hemos hecho muchas cosas. No, mire, hablaba, por ejemplo, de la deuda. Pero bueno, ¿qué deuda? Si hemos subido la deuda, según el Banco de España, en 3.600 millones. Mire, cada castellano manchego debe 5.000 euros, casi un 60% más que hace 2 años. Hemos aumentado la deuda, no la hemos disminuido. No la hemos disminuido. Y según la propia cuenta general del año 2012, que son los datos que tenemos, lo que la Junta tiene en facturas pendientes, obligaciones pendientes de cobro reconocidas y que no ha pagado, son más de 2.000 millones de euros. Luego, por tanto, ¿de qué ha servido tanto recorte? ¿De qué ha servido tanta tijera? Para nada, vamos a peor en todos los parámetros que visualicemos, vamos a peor. ¿Por qué? Porque la política que está llevando a efecto la señora Cospedal, pues es evidente que en un presupuesto como el de Castilla-La Mancha, que supone el 25% del Producto Interior Bruto, si tú despides a 35.000 empleados públicos, cae el consumo, cae el PIB, como ha caído un 7%, cae el consumo y hay recesión y hay paro, no hay ingresos. Y luego, de lo que presumía la señora Cospedal, yo recuerdo que presumía, era un día histórico, el milagro Cospedal, era la gran machada, decía el presidente de las Cortes de Cospedal. Bueno, pues ayer nos encontramos con este titular: Montoro fuerza a Cospedal a presentar un plan de ajuste en 6 días para Castilla-La Mancha porque tampoco hemos cumplido el déficit. Luego, por tanto, ¿de qué ha servido tanto sufrimiento? ¿De qué ha servido tanto recorte, tanto deterioro de los servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales? Para más paro, más crisis, más recortes, más impuestos y más paro. Y ahora también más deuda. María José. Vamos a ver. Antes de irnos a publicidad. Es que es sorprendente escuchar de un dirigente socialista y no de un dirigente normal, porque es que él fue delegado de la Junta en Guadalajara y sabe de lo que estamos hablando. Eso se llama, en argot político, que ha tenido mando en plaza. Bueno, ¿cómo puede decir que la deuda? Claro que ha subido la deuda, yo se lo explico. Si dejaron 619.000 facturas por los cajones escondidas, sin presupuestar, sin contabilizar. Según han ido apareciendo las facturas, se han ido metiendo en el programa de contabilidad y ha ido subiendo. ¿Cómo puede decir eso? Si gracias a ese dinero, lo primero, por cumplir el déficit, que es lo primero que tuvo que hacer la presidenta, hacer un ajuste, ver de verdad qué es lo que se debía. A partir de ese momento, ¿qué hace? Bueno, pues a partir de ese momento recorta todos los gastos prescindibles, no vamos a hablar de choferes, no vamos a hablar de bolsos, no vamos a hablar de lo que se encontraron en las naves del Quijote, libros y otros avalorios, miles y miles. Es que encima era un despilfarro. Que es que todo esto parece que viene porque la presidenta Cospedal le ha dado por hacer recortes. No, ya le he dicho que es la crisis más la deuda que se dejó. ¿Por qué? Año 2007, cuando ellos llegan. O sea, cuando está gobernando el señor Barreda y el señor Zapatero en La Nación, no había crisis. Mentira, estábamos en la Champions League, no había. Mentira, era el PP, que se habían vuelto locos todos los dirigentes del PP. Si en ese momento se ponen medidas
no se sigue gastando y gastando y despilfarrando, porque es que si se ven cosas en cosas, luego lo podemos ver. ¿Qué macroedificios? El Hospital de Toledo, 27 campos de fútbol de capacidad. ¿Qué macroedificio el de la delegación que tiene la consejería en Toledo? Por cierto, todo a deber, todo a deber. Si quiere el señor Tierra Seca le doy los datos, a ver si nos salen las cuentas, aunque no sean contables. Luego eso, decir, como no soy contable, gasto y gasto. Deuda, crisis, años 2007, ahí se hacen los ajustes. Ahí es donde en primer lugar hay que hacer los ajustes importantes y no seguir gastando. No nos hubiéramos encontrado con esto. Claro, dice, ¿ha subido la deuda? Hombre, claro que ha subido la deuda. 619.000 facturas sin contabilizar, sin presupuestar, escondidas por los cajones, cada vez que iban saliendo las facturas, hasta 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. Hemos tenido que pagar 20.000 acreedores. Dios sabe las empresas y los trabajadores que han ido a la calle por culpa del impago, porque es lo primero que tiene que hacer una administración, cumplir y no ser morosa, pagar, dar ejemplo. Y eso es lo que está haciendo, que para qué ha servido, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si no hubiera llegado esa presidenta con la cabeza clara, con ese equipo de gente que tiene y tirar para adelante? Eso no le gusta a ningún gobernante, si a un gobernante le gusta llegar y dar y hacer, y lo que tiene que hacer es al contrario. Mire, quien gasta más, no por gastar más, se consiguen más cosas. Ahí está la educación, hay que gastar mejor. Y lo público tiene nombre y apellidos, somos todos los castellano-manchegos, por lo tanto, escrupulosidad en la gestión y transparencia en la gestión de hasta el último céntimo de euro, y eso es lo que está haciendo. De empleo, de educación, de sanidad, de agua, ya todavía nos quedan todos esos temas por tratar, hablaremos, pero a la vuelta de la pausa publicitaria, como siempre, ya lo saben, no se vayan.